Apreciados amigos y hermanos, con ustedes el pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección número 13. Ya estamos en la última lección de este trimestre. La lección para esta semana se titula El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué nos trae la lección de esta semana? Ya para cumplir el último escollo, la última lección, aquí nos presenta que la ley de Dios tiene más que ver con relaciones. O sea, la ley no es solamente un aspecto abstracto, algo escrito allí en una tabla de piedra sin sentido. El Señor quiere que esto esté llevado a las relaciones. Por eso cuando se reanudó el pacto, dijo, y pondré mis leyes en vuestras mentes y en vuestros corazones. El Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Dios y con nuestro prójimo de una manera natural. No que tengas que ver qué tengo que cumplir, qué tengo que hacer. No ese es el propósito de la ley, sino que algo relacional. Y también muestra una expresión correcta del amor que tenemos que brindar a Dios y a nuestro prójimo. Y por último, también la ley muestra su cumplimiento en el amor. O sea, el resumen de toda la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Y la lección de esta semana nos lleva a ese enfoque. Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos tener la ley no como para buscar que cumplirla para ser salvos, sino por el contrario, manifestar a través de la salvación que nos da el Señor, vivir los principios, vivir dentro de esa ley como una respuesta de amor, como una muestra de que amamos al Señor. Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese guardar los mandamientos es la respuesta, es lo que el Señor espera de sus hijos fieles, que se estén santificando mientras que esperamos al Señor para cuando Él venga. Así que vamos a ver en el repaso de esta semana qué es lo que el Señor nos quiere mostrar con respecto a nuestra acción y reacción a la ley y al amor. Vamos para el repaso de la lección entonces. Mis queridos hermanos y amigos, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo durante la semana. Gracias a todos aquellos que han puesto un like, aquellos que se han suscrito también. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, que sigamos pues avanzando con la predicación del Evangelio. Y agradecemos también a nuestro hermano Ezequiel, quien él infaltablemente nos apoya con el versículo de memoria cantado a su estilo. Así que invitamos a nuestro hermano Ezequiel y luego volvemos. No deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. No deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley, porque el que ama al prójimo cumple la ley, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Muy bien, mis amigos y hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos al repaso de la lección, el amor, el cumplimiento de la ley. Y el versículo que nos trae la lección para esta semana es Romanos capítulo 13, versículo 8. La palabra de Dios dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Hay muchos que dicen que ya no estamos bajo la ley. Si no estuviésemos bajo la ley, pues haríamos cualquier cosa, estaríamos descontrolados.
seríamos personas que actuarían más por impulso. La ley nos controla, la ley es la que nos rige, la ley es la que delimita los parámetros por donde debemos transitar. El Señor nos ha puesto una ley para que sean allí el parapeto, que sean los extremos hasta donde nosotros podemos llegar. La palabra de Dios nos dice que algunas personas se dejan llevar por sus emociones, otras por sus sentimientos, pero también debemos dejarnos llevar por la razón y de esta manera poder actuar de manera equilibrada. Cuando veamos alguna situación, poder actuar justamente, no solamente dejándonos llevar por qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que dice la ley, sino muchas veces también es por qué se hizo y cómo ayudar a aquella persona que cometió un error. La ley es la manifestación del carácter mismo de Dios. En la escritura, en la palabra de Dios, el amor y la ley son inseparables. O sea, no podemos separar el amor de Dios de la ley de Dios. Ambos van juntos. ¿Por qué? Porque la ley está representando el carácter mismo de Dios. Y Dios es amor. O sea que a través de la ley vemos cómo el Señor quiere que nosotros mostremos amor. Y el amor a Dios y el amor al prójimo van entrelazados, van unidos, porque uno va a llevarnos al otro. La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, sino son mandamientos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, para que la ley de Dios en su totalidad pueda ser una manifestación de lo que Dios espera en nuestras vidas, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, la forma en que Dios quiere que nosotros nos comportemos, cómo debemos vivir la vida cristiana. Así que la ley es en realidad una manifestación del amor de Dios, la ley del amor. Y estos 10 mandamientos, cuyos principios ya existían en el jardín del Edén, porque si Adán y Eva pecaron es porque transgredieron la palabra de Dios. Si los primeros hijos, ¿no? de Adán, especialmente Caín, mató a Abel, transgredió a esta ley. Solamente que la ley era hablada, era una ley verbal. Todavía no se había manifestado por escrito. Recién en el Éxodo se nos presenta los mandamientos por escrito. El pueblo de Dios se había alejado tanto, habían estado esclavos 400 años en Egipto que se habían olvidado completamente de Dios y de su ley. Y el Señor al sacarlos les da la ley para que ellos se acuerden. Y recuerden ustedes también que en Éxodo 20 recién se dan los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra. Pero ya en Éxodo 16 el Señor le está recordando acerca del sábado, cómo a través del maná tenían ellos que ir viviendo una vida en la cual se acuerden del sábado como el día del Señor. Así que estos principios que son eternos ahora se manifiestan para que cada uno de los hijos de Dios puedan contener sus impulsos que son llevados por el enemigo a hacer lo malo, a tener un freno. Y estos son los principios del amor que deben de regir entre la relación de Dios y las personas y también entre las personas mismas. O sea, los mandamientos de Dios nos ayudan a tener una relación mejor, más estrecha, más sustancial con nuestro Dios y también con nuestro prójimo. En Éxodo 20 se presentan los mandamientos en 2 tablas. El Señor dice que le dio a Moisés 2 tablas. Y una tabla estaba relacionada con los 4 primeros mandamientos que se refieren a nuestra relación con Dios. Porque si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses. Si yo amo a Dios, no voy a levantar ídolos, ni arrodillarme, ni inclinarme delante de ellos. Si yo amo a Dios, no voy a no voy a tomar el nombre de Dios en vano. Y si yo amo a Dios, voy a respetar su día, el día en el cual yo me puedo acercar, estar en comunión con Él, porque Él lo ha separado y lo ha declarado como un día santo. Dios santificó ese día, o sea, Dios lo separó para un uso sagrado y Él lo hizo con una finalidad de que el hombre
no perdiera su relación con su Creador. Y los otros 6 mandamientos es en su relación con el prójimo. De esta manera el hombre pues ame, respete a sus padres, el hombre no le quite la mujer de su prójimo, ni le quite sus propiedades, ni tampoco hable mal de él, ni esté codiciando, y todos estos mandamientos, ¿no? que llevan a tener una mejor relación con el prójimo, es lo que nos lleva a mostrar amor. Porque si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no le voy a quitar su mujer, no le voy a quitar su propiedad, no le voy a quitar sus cosas, ni la voy a codiciar, ni voy a levantar un falso testimonio, ni voy a levantar mentiras contra él, ni voy a despreciar a los padres. Entonces, es importante que nosotros veamos la ley no como una lista de no, 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 sino como una lista de cosas que el Señor quiere que nosotros vayamos poniendo en práctica en nuestra vida para tener una mejor relación con Él. Estos mandamientos expresan cómo amar a Dios, cómo debe ser nuestra relación con Dios en estos 4 primeros mandamientos. Y en los otros 6 nos muestran cómo amar a los demás, cómo mostrar amor hacia los demás, cómo acercarnos a ellos en relaciones personales que sean de edificación, que sean de superación, pero también que sean de apoyo mutuo. La totalidad de la ley de Dios, por lo tanto, se fundamenta, ¿no? Se consolida a través del amor divino. El amor y la ley son inseparables. El amor y la ley están unidas porque vienen de Dios. Dios no hace cosas que duren poco tiempo. Lo que Dios hace, lo hace para siempre. La manifestación de Dios es a través de su gran amor, de todo lo que Él quiere mostrar para sus hijos, y de esta manera que tú y yo podamos ver que el amor de Dios se manifiesta constante, permanentemente a través de esos actos maravillosos que vienen por obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que la ley al final es santa, justa y buena, como dice el apóstol Pablo. El proceso de la redención no invalida la ley, sino al contrario, la confirma, porque nosotros no podemos aceptar a Jesús y seguir viviendo en pecado. El pecado es la muestra de nuestro error, de nuestro caminar lejos de Dios. Pero ¿cómo nos damos cuenta del pecado? A través de la ley. Así que la ley cumple una función. Y la función de la ley es mostrarnos nuestro pecado. Es como un espejo. Si estamos manchados, el espejo nos muestra la mancha, pero el espejo no puede limpiarnos la mancha. El espejo nos manda al agua y al jabón para limpiarnos. De igual manera, la ley no puede limpiarnos ni salvarnos. La ley nos muestra nuestro pecado, nos hace ver nuestro pecado y nos lleva a Cristo, quien con su sangre nos puede limpiar de todo pecado. Así que el apóstol Pablo en Romanos 6, 1 al 3, dice que nosotros estamos muertos al pecado. Y si yo ahora codicio, es porque la ley me dice que he codiciado. Porque si no conociera la ley, entonces tampoco conocería qué pecado. Y finalmente, dice él, concluye que la ley es santa, justa y buena. La ley no puede ser desechada. No podemos nosotros vivir sin leyes. Las leyes están en todos los ámbitos de la tierra, en todos los ámbitos del universo. Las leyes morales también están allí para poder conducir y guiar el caminar de las personas en este mundo. Y aunque algunos creen que la gracia y la redención anulan la ley, Pablo dice claramente que no, que nosotros, al contrario, confirmamos la ley por medio de la gracia, porque la gracia nos salva a través de la ley que nos ha mostrado el pecado, que nos ha hecho reconocer nuestro pecado y que nos ha hecho sentir necesidad de buscar a Dios para que Él nos ofrezca esa gracia que es maravillosamente gratis. Está al alcance de todos. La ley no es pecado, pero en otras cosas nos hace percibir el pecado y nos muestra también nuestra pecaminosidad. Así que la ley cumple una función muy importante. No invalidamos la ley por la fe, más bien confirmamos la ley, dice Pablo en Romanos 3:31. La ley de Dios presenta el amor de Dios y representa su santidad, su carácter perfecto,
su justicia, su bondad y su verdad. Porque a través de la ley nosotros vemos a ese Dios perfecto, a ese Dios maravilloso que está listo para salvarnos cuando nosotros nos acercamos con confianza y con fe. La ley da testimonio del carácter inmutable de Dios y también de su gobierno moral, de su plenitud, de todo lo que Él es capaz de hacer en santidad. La ley solamente ha sido puesta en 10 mandamientos para mostrarnos a nosotros la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios. Son los 10 principios fundamentales. Ahora, hay otras leyes más también que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? Hay leyes que tienen que ver en el aspecto civil, en el aspecto de salud, ¿no? En el aspecto del gobierno, pero son leyes coadyuvantes, no son leyes morales en sí. La ley de Dios es una ley que tiene hacia la eternidad. La ley está unida estrechamente con la gracia. Como hemos visto, la ley y la gracia no se oponen entre sí. Cumplen funciones diferentes. La entrega de la ley por parte de Dios muestra su gran gracia, su gran amor para con sus criaturas. El Dios de la Biblia instruye muy claramente a su pueblo acerca de lo que le agrada. A través de la ley Dios le dice, si ustedes me aceptan, tienen que cambiar su forma de vida. Tienen que vivir de acuerdo a los principios del reino. Y esos principios del reino aquí están. ¿Ah? ¿Me aceptan? Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Solamente tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque el que tiene el Espíritu Santo, dice el apóstol Juan, no peca. O sea, nosotros podemos vivir para agradar a Dios si estamos conectados con Él. Jesucristo mismo dijo que nosotros podemos vivir porque Jesús oró por nosotros. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos va a guardar del mal cuando nosotros nos ponemos en sus manos, cuando nosotros nos dedicamos a Él. Y como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, de ahí comienza nuestra carrera cristiana. Ahí comienza la pelea. Pablo decía, he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla peleaba? Esa lucha contra las tentaciones. Él veía, quería matar, no mato, quería robar, no robo. ¿Por qué? Porque la ley le mostraba que aquello que podía hacer era malo. Y entonces acudía a Dios por ayuda, por fuerza. Y si yo quiero matar a alguien porque me hizo algo terrible, entonces no estoy mostrando amor, porque la esencia de la ley es el amor. Entonces yo tengo que decir, Señor, cambia ese sentimiento que hay en mi corazón para sentir amor por quien no quiero amar. Entonces Dios va a hacer ese cambio en nuestra vida. Ese es parte del nuevo pacto. Y así como Dios hizo un pacto con Noé, luego también con Moisés. Allí en el monte Sinaí le dio las tablas de la ley para que el pueblo esté preparándose para entrar a Canaán terrenal. Pero como el pueblo fracasó, fueron llevados a Babilonia. Ahora el Señor hace un nuevo pacto. Y dice a Jeremías, viene el día cuando yo pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes. Cuando nosotros tenemos esa ley dentro de nosotros, en nuestra mente y corazón, entonces va a ser parte de nuestra vida. Ya no es que estoy mirando la ley para ver qué dice la ley. Ahora estoy viviendo esa ley en mis miembros, en mi cuerpo. El Espíritu Santo me ayuda a ser controlado por esas fuerzas espirituales que me llevan a hacer lo correcto. Entonces el Señor dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Cuando esa ley está escrita en nuestro corazón, forma parte de nuestro ser. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué? Porque esa ley es amor. Y estamos mostrando amor a Dios y amor al prójimo. Y vemos también lo que le dijo Jesús a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu. Ese nuevo nacimiento es cuando el Espíritu Santo pone la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Las tablas de piedra quedan a un lado. Ahora nuestro carácter se va poniendo en armonía con los principios de Dios, porque la ley está en nuestro corazón. No podemos salvarnos por cumplir la ley.
En cambio, nos salvamos por gracia, mediante la fe, y no por nosotros mismos, sino esto es un regalo de Dios. Y cuando decimos regalo es porque Dios lo ofrece así, voluntariamente, gratuitamente, disponible para todos. Pero miren que no todos lo van a recibir porque no todos lo quieren. No todos están dispuestos a aceptar. ¿Y por qué? Porque prefieren vivir transgrediendo los mandamientos de Dios. Prefieren vivir en pecado. Prefieren vivir alejados de Dios. Y el Señor dice que el que vive en pecado se va a perder. La ley nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un redentor, de un salvador, y nos guía por mejores caminos de la vida y revela el carácter del amor de Dios. Así que la ley tiene una función muy importante y no debemos dejar de lado. No debemos estar escuchando a aquellos que dicen, no, ya olvídate de la ley, somos salvos por gracia, una vez salvo para siempre, no, que la salvación no se puede perder. Esas cosas no son correctas, ¿no? Podemos perder la salvación si nos alejamos de Dios, si nos separamos de Dios, si blasfemamos contra Dios, si cometemos el pecado imperdonable después de haber aceptado esa salvación tan grande, ¿no? La palabra de Dios nos dice que podemos nosotros perder esa salvación. Así que amar es cumplir la ley. En Romanos 13, 8 al 10, dice la palabra de Dios, no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué tremendo. Aquí nos muestra que amar al prójimo es cumplir la ley de Dios. Porque si amamos a nuestro prójimo no le vamos a hacer daño, no vamos a estar haciendo mal contra ellos, sino por el contrario, vamos a estar mostrándoles que Cristo está en nuestro corazón y que ahora se manifiesta la justicia, la misericordia y la fe. Como Jesús le dijo allí a los fariseos, ¿no? Dice, ustedes que dan diezmo de todo, minuciosamente, pero han dejado de lado lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, es bueno, es necesario que tú des tu diezmo, que tú apoyes una u otra cosa, pero lo más importante es que tú muestres amor a tu prójimo, que tengas misericordia, que seas justo y que tengas fe. Dios te ha mandado también a que seas fiel a los mandamientos. El pueblo de Israel le dijo una y otra vez que el mandamiento es santo y que es santo, justo y bueno. Le dijo al pueblo de Israel que te deleitas en guardar mi sábado, yo te daré las bendiciones más grandes. Tenemos que deleitarnos el sábado en la presencia de Dios. Tenemos que deleitarnos ayudando al prójimo. Tenemos que deleitarnos adorando a Dios, nuestro Creador. Y también Jesús se identifica con lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y el sábado es lo que nos conecta con nuestro Creador, con la liberación, porque también se los dijo al pueblo de Israel. El sábado yo se los di, ¿no? Para que ustedes estén en comunión con Dios como agradecimiento, porque yo los creé y también yo los liberé del pueblo de la nación de Israel de la esclavitud. Así que el amor como cumplimiento de la ley no solo implica abstenerse de pecados, sino también implica hacer obras de bien, actuar con bondad, mostrar misericordia a los demás. Ser fiel a Dios es algo más que no violar la letra de la ley. Mis queridos amigos y hermanos, una vez escuché a alguien que decía que una persona que hace un acto de bondad recibe muchas bendiciones. Recibe bendiciones muy poderosas de parte de Dios. Una persona que hace un acto de bondad comienza a recibir bendición en su mente, en su cuerpo, en su estado de ánimo. Hay una hormona que se va generando y desarrollando cuando uno realiza un acto de bondad. Pero estudios mostraron que la persona que recibe el acto de bondad también
recibe y desarrolla esa hormona de alegría, de satisfacción, de agradecimiento. Y saben, lo más asombroso es que se notó a través de estudios que no solamente la persona que daba o la persona que recibía, sino también la persona que estaba contemplando y observando ese acto de bondad, también desarrollaba esa misma hormona que le hacía sentir bendito. Así que hay que hacerlo, hay que recibirlo, hay que observarlo. Ese ambiente nos eleva, nos ayuda. Dios quiere que mostremos amor. Dios quiere que nos identifiquemos con aquellos que hacen lo bueno y Dios quiere que nosotros podamos también participar en el cumplimiento de la bondad, del amor. Sobre todo, dice la palabra de Dios, ámense mutuamente. Muéstrense amor el uno al otro. Si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces uno no puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno, absteniéndose de hacer cosas malas. También nos impulsa a realizar actos que revelen amor en favor de los demás y que podamos nosotros no solamente ser una bendición para los que están cerca nuestros, sino aquellos que están en necesidad. Debemos ser desprendidos. Debemos ser una bendición para los demás. Hace poco estaba viendo un reporte acerca de la película La lista de Schindler, cómo este señor Schindler, checoslovaco, hizo una fábrica porque quería ganar dinero y le pidió el dinero a los judíos porque dice, lo van a perder igualmente, pero yo les voy a ayudar y a través del trabajo les voy a dar cosas que sean de valor. Y ellos no querían, pero veían que estaban perdiendo su dinero y lo iban a perder de todas maneras si se lo dieron. Así que este Schindler quería hacer dinero fácil con el dinero de los judíos y ahora quería emplearlos pagándole una mínima cantidad, mano de obra barata. Así que comenzó a hacerse rico, comenzó a hacer dinero. Pero poco a poco, ¿no? Algunos de los judíos le decían a él que contrate a tal, a tal, a tal, o a cual persona, que eran judíos, y Slinder se enteró que estaban haciéndolo con la finalidad de salvar la vida de algunos judíos, y él se enojó. Pero poco a poco fue identificándose con la necesidad de los judíos y llegó un momento en que ese dinero que había acumulado lo utilizó para salvarlos. Y comenzó a salvar a más de 1,100 judíos. Y él dice, todo el dinero que yo tuve, mis joyas, dice, si hubiese tenido más, creo que debería haberlo hecho. Porque me faltó fe, dice él, que le faltó recursos, que le faltó dinero para salvar más judíos. Aquí tengo un pin de oro, por este voy a salvar a un judío más. Imagínense ustedes, ese amor y esa bondad que comenzó a entrar en su corazón salvó a una gran cantidad de personas. El amor se manifiesta en actos. La ley, cuando entra en nuestro corazón, nos dice qué es lo que debemos y no debemos hacer. Y cuando nosotros comenzamos a mostrar amor a nuestro prójimo, es porque el amor de Dios está en nosotros. Dios es amor. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si aborrecemos o no ayudamos o no apoyamos a nuestro prójimo a quien vemos. Tenemos que mostrar ese amor, tenemos que dar amor, tenemos que ayudar y bendecir a los demás. La lección de este trimestre ha sido una bendición. El amor y la justicia de Dios se manifiestan para todos aquellos que lo reciben en su corazón. Y como dice 1 Pedro 4:8, por sobre todas las cosas, ámense incesantemente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. El amor está por encima de todo. Sobre todos los dones, el don del amor es el más apreciado. Dios nos da ese amor cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la influencia del poder de su Santo Espíritu. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor muestre a través de sus actos que Dios está con ustedes. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.